Para comenzar con la resolución de este problema, es necesario hacer un diagrama de cuerpo libre. Podríamos descomponer en diferentes vistas este problema, pero también podemos apreciar que se encuentra en dos dimensiones. Entonces, con estas dos dimensiones va a ser suficiente para poderle dar solución. Si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a tener algo más o menos así. Primero, aquí vamos a tener la viga, aquí como se muestra, y en este extremo vamos a tener el corte. Hay que recordar que si nosotros estamos analizando estos puntos de análisis, tenemos que hacer un corte que pase por esos puntos. Y entonces, estos puntos quedarían de la siguiente manera. Aquí en esta parte superior vamos a tener a A, en esta parte inferior vamos a tener a B y en esta parte central vamos a tener a C. También es importante que en este diagrama de cuerpo libre nosotros representemos las cargas. Estas cargas quedarían de la siguiente manera. Tenemos una carga vertical, así como se aprecia, y aquí le vamos a llamar fuerza de 14 kilonewtons. ¿Qué otra cosa conocemos? Nosotros conocemos la carga que hay en este elemento, que es el cable. Y entonces vamos a dibujar esta carga de la siguiente manera. Vamos a llamarle fuerza BD y a esta carga pues sabemos que va a tener un valor de 10.4 kilonewtons. Hasta aquí son las únicas cargas que nosotros conocemos. Seguramente se están preguntando si es necesario sacar las reacciones de este elemento y la respuesta es que no. Recuerden que si el elemento se encuentra en equilibrio, entonces podemos tomar las cargas que hay a la izquierda del corte o a la derecha del corte. En este caso, yo estoy tomando las cargas hacia la derecha de este corte. Y listo. Ahora va a ser necesario que nosotros obtengamos cada una de las reacciones. Pero atención, esta carga que nosotros tenemos de manera diagonal, podríamos descomponerla en X y en Y. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de tener fuerzas paralelas y perpendiculares a nuestra sección y poder ver qué tipo de esfuerzos están actuando sobre esta. Entonces, eso quiere decir que aquí vamos a tener una fuerza de manera vertical que en esta ocasión yo le voy a llamar fuerza en Y. Mientras que a partir de aquí voy a tener una fuerza hacia la izquierda a la cual yo le voy a llamar fuerza en X. Ahorita los vamos a conocer. Y listo. Ahora vamos a poner las reacciones que están actuando en nuestro corte. ¿Y cómo quedarían estas reacciones? Primero, tenemos una fuerza Y que va hacia arriba, pues vamos a poner una fuerza Y' que va hacia abajo. Lo vamos a poner como fuerza Y'. Tenemos una fuerza X hacia la izquierda, pues vamos a tener como reacción una fuerza en X hacia la derecha. Después, esta fuerza en Y, como podemos apreciar, me va a provocar una flexión. El elemento va a tender a flexionarse hacia arriba. Entonces, esta flexión va a venir ¿en qué sentido? Va a venir en sentido antihorario. Por lo tanto, es necesario que nosotros pongamos esa flexión como reacción en sentido horario. Y vamos a ponerlo así, y a este momento de flexión le voy a llamar M con subíndice Y, ya que me lo está provocando la fuerza en Y. También, ¿qué otra cosa vamos a tener? Esta carga de 1.4 va hacia abajo. Entonces, quiere decir que yo puedo colocar una reacción que va a ir hacia arriba. Y esta es de 1.4. Y de manera similar, si observan, esta carga va a tender a flexionar el elemento hacia abajo. Entonces, ¿cómo va a girar el elemento? Va a girar en sentido horario, pues nosotros debemos de poner una reacción que venga en sentido antihorario. Y a esa reacción o a ese momento le vamos a llamar, de hecho no es 1.4, es 14. Aquí también es 14. Vamos a tachar esto, o no, vamos a dejarlo así.
Mejor si vamos a borrarlo porque después nos vamos a confundir. Recuerden que todo esto es 14. Y listo. Ahora bien, yo ya tengo todas las reacciones de este elemento y hay que recordar que cada reacción me va a provocar un esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo? Pues necesitamos ver cómo están actuando estas fuerzas en función de mi plano de corte. ¿Qué esfuerzos vamos a tener nosotros entonces? Pues primero vamos a tener un esfuerzo, ingenieros, que va a ser el siguiente. Tenemos esta carga Fx que podemos ver que es perpendicular al plano. Entonces, cuando la carga es perpendicular al plano, me va a producir un esfuerzo axial, que es carga entre área, y en esta ocasión la carga se llama Fx y el área, pues vamos a dejarlo nada más como área, porque todavía no la conocemos. Nos vamos con la siguiente carga. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una fuerza que es paralela al corte. Y cuando las fuerzas son paralelas al corte, estamos hablando de esfuerzos cortantes. Seguramente se están preguntando si estos esfuerzos cortantes, ya que van en sentido contrario, se podrían restar. Y la respuesta es que sí. Podríamos restarlos. Es más, podríamos factorizar las fuerzas, o más bien, factorizar las propiedades geométricas y dejarlo en función de las fuerzas que se están restando. Pero como vamos iniciando con el estudio de la mecánica de materiales, no lo voy a hacer. Voy a poner cada uno de estos esfuerzos. A este sigma le vamos a llamar 1. Entonces, esta carga que es paralela a mi plano es un esfuerzo cortante y lo vamos a representar como la carga cortante, que es Fy', multiplicado por el primer momento de área y lo vamos a dividir entre el momento de inercia y el espesor. Aquí le vamos a llamar tau 1. Después vamos a ver que tenemos otro esfuerzo cortante provocado por la carga de 14 kN. Entonces, a este esfuerzo le vamos a llamar tau 2 y va a ser la fuerza de 14, vamos a ponerlo así, que multiplica al primer momento de área y va a estar dividido entre el momento de inercia y el espesor. Después, ¿qué otra carga tenemos? Tenemos estos dos momentos de flexión, los cuales, claro que se podrían sumar o restar según convenga, pero vamos a poner de uno por uno. Entonces vamos a tener que la flexión es un esfuerzo o provoca un esfuerzo de flexión, el cual es un esfuerzo normal. Por lo tanto, lo vamos a poner como sigma 2 es igual a m. ¿Cuál m primero? Es my por la distancia del eje neutro al punto de análisis entre la i. Y después vamos a tener que sigma 3, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a esta reacción que pusimos al final, que es m con subíndice de 14 por c, y esto va a ir dividido entre i. Cada uno de los esfuerzos que acabamos de obtener me están generando, o mejor dicho, cada reacción me está generando un esfuerzo. Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer? Pues vamos a encontrar las fuerzas y las propiedades geométricas de cada uno de estos elementos. Vamos a comenzar con la fuerza en X y la fuerza en Y porque realmente no conocemos sus magnitudes. Y para ello me voy a auxiliar de las siguientes dimensiones. Vamos a poner un pequeño triangulito aquí en esta carga que es diagonal y vamos a poner las distancias de los ejes. Es decir, sabemos que la distancia vertical es de 0.75, es la distancia vertical del lazo, y la distancia horizontal pues es de 1.5 más 0.3, vamos a tener que es de 1.8. Todo esto está en metros. Y entonces, para poder hacer esa descomposición, también va a ser necesario encontrar la hipotenusa de ese triángulo que acabamos de formar. Y esa hipotenusa va a tener un valor de 1.95. Vamos a ponerlo como 1.95. Y listo, Inges. Ahora, ya tenemos la hipotenusa, pues vamos a descomponer esas cargas. Por lo tanto, yo voy a decir
que la fuerza en Y, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al cateto en la dirección que quiero encontrar la fuerza, que es la fuerza en Y. Ponemos la magnitud del cateto en Y, que es de 0.75. Y después lo vamos a dividir entre la hipotenusa, que es de 1.95. Y esto lo vamos a multiplicar por la magnitud de la resultante, que es de 10.4 kilonewtons. Entonces, ingenieros, al nosotros multiplicar esos 10.4 por 0.75 y dividirlo entre 1.95, vamos a tener una fuerza de 4 kilonewtons. Vamos a ponerla como 4 kilonewtons. Algo similar vamos a hacer con la fuerza en X, es decir, vamos a poner la componente en X de este triángulo, que es de 1.8, entre la hipotenusa, que es de 1.95, y lo vamos a multiplicar por la magnitud de esa carga que acabamos de obtener. Entonces, 1.8 entre 1.95, y a eso le vamos a sumar, no es cierto, lo vamos a multiplicar por 10.4, lo cual me va a dar como resultado 9.6 kilonewtons. Y listo. Estas son las fuerzas que nosotros tenemos tanto en X como en Y. Ahora vamos a calcular las propiedades geométricas de esta sección. Vamos a comenzar con el área. El área, ingenieros, ¿a qué va a ser igual? Pues aquí me están dando la sección. Entonces, sabemos que va a tener una altura de 200 milímetros. Y esto lo vamos a multiplicar por 150 de la base de la sección, así como se aprecia. Entonces, vamos a tener el valor del área igual a 30.000 milímetros cuadrados. Vamos a ponerla como 30.000 milímetros al cuadrado. Después, vamos a obtener el momento de inercia. El momento de inercia, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 1/12 de la base. ¿Cómo sabemos cuál base tenemos que considerar para obtener el momento de inercia? Ya que la base podría ser este valor de 150 o este valor de 100. Y esto es muy simple. La base va a ser la arista que lleve la dirección del momento. Es decir, hay que recordar que el momento es un producto vectorial. Es decir, es un producto cruz de la fuerza y del vector de posición. Entonces, si nosotros apreciamos, vemos que la fuerza en qué dirección va. Suponiendo que nosotros ponemos en el eje vertical, ponemos la dirección Y, y en el eje horizontal ponemos la dirección X, entonces observen, pues el momento va a ser igual a ¿qué? A la fuerza, la cual va en la dirección Y, por la distancia. ¿Y la distancia en qué dirección va? En la dirección X. Entonces va por X. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento va a venir en dirección Z. Ese momento o esos momentos están saliendo o llevan una dirección de nuestra pantalla. Por eso es que nosotros lo estamos indicando con una flechita. Imagínense que aquí realmente viene la dirección del vector como si viniera un puntito. Hay que recordar que los vectores nosotros los podemos representar algo más o menos así, miren. Podemos poner la dirección del vector y después ponemos, aquí está, la indicación de que esto es un vector. En este caso, nosotros sabemos que este vector va en la dirección Z. Y como nosotros estamos viendo el plano XY y no el Z, entonces por eso es que nosotros vemos los vectores solamente así. Como si esto tuviera un puntito, así como se muestra aquí. Y listo. Aquí podemos apreciar que realmente así es como se vería el vector. Pero bien, eso es otra historia. Lo que vamos a hacer a continuación es, entonces, sacar el momento de inercia. Pues ya vimos que el vector va en la dirección Z. Pues, si nosotros ponemos esta sección, vamos a ver que esta dirección en la sección va a ser la dirección Y, que es esta distancia de aquí, es la misma que hay de aquí hasta aquí. Entonces, eso quiere decir que
esta dirección que yo tengo aquí, ingenieros, ¿qué dirección es? Pues como es el espesor, es la dirección Z, es el fondo. Y eso quiere decir entonces que para el momento de inercia, pues yo voy a encontrar, la base va a ser la arista que vaya en la dirección Z. Y en este caso, esta arista es la de 150 milímetros. Entonces vamos a tener que es 150 milímetros por la base por la altura al cubo. Y en este caso la altura es de 200 milímetros y lo vamos a elevar al cubo. Vamos a tener un momento de inercia de 100 por 10 a la 6. Y estos son milímetros a la cuarta. Ahora bien, ya tenemos el momento de inercia, tenemos el área, vamos a sacar el espesor. ¿Cómo sabemos cuál es el espesor? Es decir, nuestro espesor podría ser este de aquí o el espesor podría ser este que nosotros tenemos de manera vertical. ¿Cómo saber cuál es el espesor que debemos de considerar? Pues bien, el espesor va a ser la arista que va en la dirección del momento que acabamos de obtener. Eso quiere decir que si nuestro momento va en la dirección Z, entonces, pues, el espesor va a venir con un trazo o con un corte en la dirección Z. Por lo tanto, vamos a decir que ese espesor es igual a ¿cuánto? Ese espesor es igual a 150 milímetros. La C es la distancia del eje neutro al punto de análisis, pero esta va a variar dependiendo el punto que estemos analizando. Por ejemplo, podemos apreciar de que si nosotros sacamos la C para el punto A, por cierto, le voy a poner C con subíndice A, pues es la distancia del eje neutro que sabemos que viene en esta dirección, va pasando aquí por el centro. Entonces, la distancia que hay de este eje neutro al punto de análisis, esta pequeña distancia va a ser la C, que yo voy a poner C con subíndice A. Y entonces, C con subíndice ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 100 milímetros, que es la distancia del centro a A. Y entonces, pues lo vamos a poner como 100 milímetros. Por otro lado, la C con subíndice C, ¿cuánto vale esa distancia? Pues podemos ver que el punto C se encuentra en el centro, es más, se encuentra sobre el eje neutro. ¿Qué quiere decir? Que al encontrarse sobre el eje neutro, esa distancia es igual a 0. Y vamos a sacar la distancia para B. Y esa distancia para B, pues es la distancia del eje neutro al punto de análisis. Y sabemos que B se encuentra en la superficie inferior. Entonces, también va a tener una distancia ¿de cuánto? De 100 milímetros. Ahora vamos a conocer el primer momento de área. Para ello, va a ser necesario primero hacer un corte en la sección. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿y cómo vamos a hacer ese corte? ¿De manera vertical o de manera horizontal? Y bien, cuando se enfrenten a una situación como la que tenemos y no sabemos cómo hacer el corte que pase por el punto de análisis que nosotros estemos analizando, válgame la redundancia, lo que vamos a hacer es un corte en la dirección del momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes recuerdan, el momento va en la dirección Z, es decir, mi corte tiene que venir en la dirección Z y debe de pasar por los puntos que yo estoy analizando. Para ello, vamos a verlo en la siguiente sección. Aquí nosotros tenemos nuestra sección y sabemos que el primer momento de área lo vamos a representar con una Q y vamos a decir que es A testada por Y testada, donde la A testada quiere decir que es el área que hay por arriba o por abajo de mi corte, es indistinto, y la Y testada va a ser la diferencia de distancias que hay entre el centroide de toda la figura y el centroide del área sombreada. Por ejemplo, vamos a iniciar obteniendo el primer momento de área para el punto A. Y entonces, si yo voy a analizar el punto A y quiero obtener el primer momento de área en esa ubicación, lo primero que debo de hacer es generar un corte. Vamos a generar un corte que pase
Pues obviamente por esos puntos. ¿Y cómo quedaría este corte? De la siguiente manera. Vimos que los cortes van a ser de manera horizontal, ya que nuestro momento va en la dirección Z y esta es la dirección Z. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos nuestro corte, observen, vamos a poner que Q con subíndice A, haciendo referencia de que es el punto ¿a qué va a ser igual? A atestada por Y testada, donde atención, atestada es el área que existe hacia arriba o hacia abajo del corte. Entonces, nosotros sabemos que hacia arriba del corte no vamos a tener área. Por lo tanto, esa área va a ser igual a 0. ¿Y qué trae como consecuencia este resultado? Que todo este primer momento de área va a ser igual a 0. Y si el primer momento de área es igual a 0, eso quiere decir entonces que el cortante que nosotros tenemos aquí también va a ser igual a 0 para el punto A. Sin embargo, seguramente se están preguntando de ¿y qué pasa si tomamos el área hacia abajo? Pues muy bien, vamos a ver. Nosotros sabemos que el centroide de toda la figura se encuentra justamente aquí. Entonces, si nosotros tomamos el área hacia abajo de nuestro corte, nuestra área va a ser todo esto que está sombreado. Es decir, todo el rectángulo es nuestra área sombreada. Y entonces, pues sí vamos a tener un área para A si tomamos hacia abajo. ¿Y cuál va a ser esa área? Pues va a ser de 200 milímetros por 150 milímetros. Y nos va a dar un valor. Pero, ¿qué pasa con la Y testada si ese fuera el caso? Pues mucha atención. El área de toda la figura se encuentra aquí. Y esa área sombreada que nosotros acabamos de determinar tiene un centroide. ¿En dónde se encuentra el centroide de toda esa área sombreada? Se encuentra sobre el centroide de toda la figura. Esto quiere decir entonces que la distancia entre centroides, ¿a qué es igual? Es igual a 0. Y entonces, como la Y testada es igual a 0, pues todo el primer momento de área se va a convertir en 0. Igual lo mismo va a pasar con el con el esfuerzo cortante. Así que bien, ya vimos que para el punto A no hay, o más bien, no va a haber primer momento de área. Algo similar va a pasar con el punto B, ya que si ustedes observan, vamos a hacer un corte que pase por ese punto y hacia abajo no va a haber área, pero también hacia arriba, ¿el área cuál va a ser? Pues va a ser toda la sección, provocando que la Y testada sea 0 y que todo el momento cortante, el primer momento de área, sea igual a 0. Entonces, vamos a decir que el primer momento de área para A es igual al primer momento de área para el punto B, y todo esto es igual a 0. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nosotros analizamos el punto C? Si nosotros analizamos el punto C, ingenieros, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Vamos a hacer un corte que pase por el punto que estamos analizando. El centroide de toda la figura aquí permanece, no se mueve. Y ahora, bien, ¿qué tenemos? Pues vamos a tomar el área sombreada, ya sea hacia arriba del corte o ya sea hacia abajo. En esta ocasión, yo lo voy a tomar hacia arriba. Y aquí estoy ilustrando esta área sombreada con letras verdes. Esta área sombreada es un pequeño rectángulo con 100 milímetros de altura por 150 de base. Eso quiere decir que esta área sombreada va a tener un centroide, más o menos por aquí. Y ahora sí, ¿qué podríamos apreciar? Pues que la distancia que hay del centroide del área sombreada al centroide de toda la figura, en la dirección Y, desde luego, es nuestra Y testada. Y observen qué es lo que pasa con el primer momento de área. Vamos a decir que el primer momento de área para el punto C, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual primero al área sombreada. El área sombreada es esto que nosotros tenemos en color verde, que es de 100 milímetros, y lo vamos a multiplicar por la base, que es de 150 milímetros.
Hasta aquí nosotros tenemos el área sombreada. Sin embargo, ahora es necesario multiplicarlo por esta y testada, la cual es la distancia que existe entre centroides. ¿Y cómo va a quedar esa distancia? Pues bien, esa distancia nosotros podemos apreciar que de aquí a aquí la distancia va a ser de 50 milímetros, ya que estamos a la mitad del rectángulo que forma esa área. Entonces, la distancia va a ser de 50 milímetros. Y todo esto, entonces, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 750.000. Vamos a ponerlo como 750.000 y esto van a ser milímetros al cubo. Y listo. Ya tenemos el primer momento de área para todas las secciones. Entonces, yo solamente le voy a llamar Q, ingenieros, con el objetivo de saber que estamos trabajando con el momento de área para el punto C. Entonces, vamos a poner su valor. Ahora bien, nosotros ya contamos con todas las propiedades geométricas de la figura. Ahora vamos a obtener los momentos que van a ser necesarios para poder calcular los esfuerzos. ¿Y qué momentos vamos a tener? Pues primero vamos a tener un momento en y vamos a calcularlo. Entonces, vamos a poner que el momento en y ¿a qué va a ser igual? Ese momento en y me lo está provocando ¿cuál carga? Pues la carga que nosotros tenemos como fuerza en y. Entonces podemos ver que la fuerza es de 10.4 kilonewtons, por lo tanto yo voy a poner 10.400 newtons, que es lo mismo, y lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca, el cual es la distancia perpendicular a esa carga a partir de nuestro corte. ¿Y de cuánto es ese brazo de palanca? Pues aquí podemos ver que es de 1.5 metros, es decir, es la distancia que hay desde nuestro corte hasta la aplicación de la carga, la cual pues es más o menos a esta altura, donde inicia este lazo. Y entonces esa distancia va a ser de 1.4 metros. Pero mucha atención, porque nosotros vemos que las propiedades geométricas de nuestra sección están en milímetros. Entonces va a ser necesario dejar los momentos también en milímetros. El brazo de palanca yo lo voy a poner como 1400 milímetros. Y listo. Ahora sí, si nosotros multiplicamos esos 1400 por los 10.400, vamos a tener un brazo de palanca, un momento de 14 millones 560.000 y ya nada más. Y esto van a ser newton por milímetro. Ahora algo similar vamos a hacer con el momento que catalogamos como momento 14. Vamos a poner el momento 14 y esto va a ser igual a la carga, que son de 14.000 newtons, y lo vamos a multiplicar por el brazo de palanca, la distancia que hay del corte a la aplicación de esta carga. Y podemos apreciar que esa distancia es de 0.6. Eso quiere decir que vamos a tener 600 milímetros como brazo de palanca. Y entonces vamos a tener que el valor de ese momento es de, y esto las unidades van a ser newton por milímetro. Hasta aquí ya tenemos las propiedades geométricas, ya tenemos los momentos y estamos listos para comenzar entonces a calcular cada uno de los esfuerzos. Por lo tanto, vamos a iniciar analizando el punto A. Todo el análisis que se haga para el punto A va a quedar en color azul, así como nosotros estamos escribiendo hasta el momento. Entonces, para sacar el esfuerzo axial en A, para empezar vamos a tener que es la fuerza en X, la cual vemos que es de 10.400 newtons. Y esto lo vamos a dividir entre el área. El área podemos ver que es de 30.000
milímetros al cuadrado. Entonces, 10.400 entre los 30.000, vamos a tener como resultado un esfuerzo de 0.34, vamos a ponerlo como 0.34 y las unidades van a ser megapascales, ya que como pueden apreciar, Newton sobre milímetro cuadrado nos va a dar megapascales. Y bien, ahora, ¿qué otra cosa tenemos? Pues vámonos al esfuerzo cortante. Este esfuerzo cortante para el punto A va a tener un valor de 0, ya que como acabamos de ver, cuando nosotros obteníamos el primer momento de área para este punto, entonces veíamos que ese primer momento de área era igual a 0. Lo mismo va a pasar con este esfuerzo cortante que tenemos aquí. Pasamos a la flexión, y en la flexión vamos a tener primero que es el momento Y, el cual ya sabemos que es de 14.560.000 y esto me queda como newton por milímetro. Después eso lo vamos a multiplicar por la C, que es la distancia del eje neutro al punto de análisis, y nosotros ya habíamos visto que era de 100 milímetros esa distancia. Y todo esto va a ser dividido entre el momento de inercia, el cual tiene un valor de 100 por 10 a la 6 y esto me va a quedar como milímetros a la cuarta. Entonces, al multiplicar los 14.560.000 por 100 y dividirlo entre 100 elevado a la 6, vamos a tener como resultado un esfuerzo de 14.56. 14.56 y esto me va a quedar como megapascales. Vamos al último esfuerzo. En este último esfuerzo, ¿qué tendríamos? El momento de 14, que es de 8.400.000, que va a multiplicar, por cierto son newtons por milímetro, que va a multiplicar a la C, que es la distancia del punto de análisis al eje neutro, y sabemos que vale 100. Y entonces, todo esto lo vamos a dividir entre el mismo momento de inercia, que es 10 por 10 a la 6. Esto quiere decir que si multiplicamos los 8.400.000 por 100 entre 100 elevado a la 6, vamos a tener como resultado 8.4 megapascales. 8.4 megapascales. Y hasta aquí ya tenemos todos los esfuerzos que están actuando en el punto A. Antes de pasar a hacer el estado de esfuerzos, primero vamos a ver el signo de cada uno de estos esfuerzos. Por ejemplo, para sacar el signo del esfuerzo axial o esfuerzo normal, es muy simple. Vamos a ver la reacción que nosotros tenemos y si está entrando al plano, se dice que va a haber una compresión. Si está saliendo del plano, se dice que va a haber una tracción. En este caso vemos que la fuerza en X, que es la que me está provocando este esfuerzo, está entrando al plano. Eso quiere decir entonces que este esfuerzo va a ser negativo. Estos se mantienen en 0. Y vamos a pasar a los esfuerzos, a sigma 2 y a sigma 3, que son los esfuerzos de flexión. ¿Y cómo van a quedar estos esfuerzos? Pues hay que recordar que este esfuerzo, por ejemplo, que yo tengo aquí como MZ, o ¿cómo es? Es MY, perdón. Este esfuerzo que tengo como MY, ¿cómo quedaría? Pues recuerden, es el que me está provocando esta fuerza. Esta reacción yo la voy a pasar justamente aquí a mi base. Si ustedes observan, pues lleva la misma dirección, lo cual es lo importante. ¿Y qué podríamos apreciar de esto? Podríamos apreciar que el punto de análisis se encuentra aquí. Aquí está A. Entonces, esta flecha está entrando al punto de análisis. Eso quiere decir que vamos a tener una compresión. Entonces, vamos a ponerle el signo más. Mientras que observen, este momento de 14 lo voy a poner nuevamente aquí en la base,
para que se visualice de manera más clara. ¿Y qué podemos ver? Que el vector o esta curva está saliendo del punto de análisis. Al estar saliendo, entonces quiere decir que esa flexión va a estar a tensión. Y listo, ya tenemos los signos para los esfuerzos. Ahora, lo que vamos a analizar es cada uno de los esfuerzos en el punto C. ¿Y cómo van a quedar estos esfuerzos? Pues bien, estos esfuerzos que vamos a poner para el punto C los voy a poner en color verde. Así que mucha atención, por favor. El esfuerzo para el punto C axial es el mismo. Va a ser de 0.34 megapascales. Ya que hay que recordar que este esfuerzo también se le conoce como esfuerzo normal promedio. Es decir, en cualquier parte de la sección va a tener exactamente el mismo valor. Sin embargo, ahora vamos a ver qué pasa con los cortantes, porque ahora sí, los cortantes sí tienen primer momento de área y no se hacen cero. Entonces, vamos a tener la carga de 10.400 newtons y lo vamos a multiplicar por el primer momento de área, que es de 750.000, y estos son milímetros al cubo. Después, todo esto lo vamos a dividir entre el momento de inercia, lo cual es de 100 por 10 a la 6. Recuerden que estos son milímetros a la cuarta. Y lo vamos a multiplicar por el espesor, que ya sabemos que es de 150 milímetros. Y esto nos va a dar como resultado un esfuerzo cortante de 0.52 megapascales. Ahora bien, vamos a hacer lo propio con el otro esfuerzo. ¿Y cómo quedaría? Pues vamos a tener que es la carga de 14 kilonewtons, por lo tanto la vamos a poner como 14.000 newtons. Después lo vamos a multiplicar por el primer momento de área, que son 750.000 milímetros al cubo, y lo vamos a dividir entre ¿qué? Lo vamos a dividir entre 100 por 10 a la 6, y esto queda como milímetros a la cuarta, y lo vamos a multiplicar por 150 milímetros, lo cual es lo equivalente a el espesor de la figura. Entonces, si nosotros hacemos esas operaciones, vamos a tener un resultado de 0.7 megapascales. Como pueden apreciar, todas las propiedades geométricas de la figura son las mismas que el esfuerzo cortante anterior. Es cuando les decía que podíamos factorizar la carga cortante y sumarla o restarla según convenga. Sin embargo, decidimos hacer todo para tener un análisis más claro de todo lo que está pasando en este problema. Ahora bien, si nosotros nos pasamos a los esfuerzos de flexión, vamos a ver lo siguiente. Primero, tenemos que estos esfuerzos de flexión, ingenieros, ¿cómo van a quedar? Pues sabemos que la C es la distancia del eje neutro al punto de análisis, pero C está sobre el eje neutro. Entonces, la distancia es 0. Y al ser 0 esta distancia, todo el esfuerzo va a ser 0. Lo mismo pasa con el otro esfuerzo de flexión. Pasa exactamente el mismo caso. Hasta aquí nosotros ya hemos calculado todos los esfuerzos para el punto A y para el punto C. A modo de ejercicio, los invito a calcular los esfuerzos para el punto B, ya que va a cambiar, o más bien, sí va a haber un cambio referente al punto A, sobre todo por el signo de algunos esfuerzos de flexión. Los invito a poner su resultado en los comentarios porque nos sería bastante útil para toda esta comunidad el conocer los resultados y compararlos con nuestro trabajo. Ahora vamos a proceder a encontrar el estado de esfuerzos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Sumando los esfuerzos normales con los esfuerzos cortantes. Pero mucha atención. Por cierto, no hemos definido el signo de los esfuerzos cortantes. ¿Cómo vamos a hacer esto?
de la siguiente manera. Para definir el signo de los esfuerzos cortantes, es necesario que nosotros apliquemos una convención. Nuestra convención va a ser la siguiente. Vamos a decir que los esfuerzos cortantes que den un giro en sentido horario van a ser positivos. Y veamos, ¿a qué nos referimos cuando decimos esto? Nos vamos a ir a las fuerzas cortantes que refieren a dichos esfuerzos y observen. Vamos a ver cómo gira esta fuerza alrededor de mi plano de corte. Ustedes pueden apreciar que la fuerza va hacia abajo. Eso quiere decir que giraría alrededor de mi plano de corte en esta dirección, porque va hacia abajo y después va a empezar a girar en sentido antihorario. Eso quiere decir que el cortante que proviene de la fuerza Fy va a ser negativo, de acuerdo a mi convención. Entonces, este cortante de aquí lo vamos a poner como negativo. Vamos a ponerlo, ahí quedó. Ahora bien, ¿qué pasa con esta carga cortante que tenemos de 14? Pues va hacia arriba y ¿cómo giraría este vector alrededor de mi plano de corte? Giraría en este sentido, en el sentido que yo dije que los esfuerzos iban a ser positivos. Por lo tanto, vamos a tener que este esfuerzo de aquí va a ser positivo. Y listo. Tenemos todo para obtener el estado de esfuerzos de todas estas cargas. Ahora, para obtener el estado de esfuerzos, vamos a comenzar con el punto A. Por lo tanto, aquí vamos a poner punto A. Y vamos a sacar la sumatoria de los esfuerzos normales. Entonces, ¿qué tenemos? Primero vamos a tener el esfuerzo axial, el cual es negativo. Entonces tendríamos menos 0.34. Después nos vamos al siguiente esfuerzo de flexión que podemos apreciar que es negativo. Entonces vamos a tener que tiene un valor de menos 14.56. El siguiente esfuerzo es positivo. Entonces a esto le vamos a sumar 8.4. Y vamos a tener como resultado un esfuerzo normal resultante de menos 6.5 y estos son megapascales. Vamos a hacer lo mismo con los esfuerzos cortantes, pero atención, no tenemos ningún esfuerzo cortante en el punto A, ya que recuerden, las letras que están en color verde son valores para el punto C. Entonces, al no tener ningún cortante para A, este valor va a ser igual a 0. Y entonces, aquí nosotros ya tenemos nuestro primer estado de esfuerzos. Ahora bien, vamos a sacar el estado de esfuerzos para el punto B. Por lo tanto, vamos a poner punto, de hecho no es B, vamos a ponerlo para C. Y vamos a tener un esfuerzo normal y un esfuerzo cortante resultante. ¿Y qué tenemos? Que para C solamente tenemos un esfuerzo normal, que es el esfuerzo axial. Entonces, pues lo vamos a pasar tal cual y va a ser de menos 0.34. Estos son megapascales. Y después vamos a ver los esfuerzos cortantes. Nosotros ya sabemos que el de arriba se está restando y el de abajo está sumando. Entonces vamos a tener que es 0.7 menos 0.52. Y esto me va a dar como resultado un esfuerzo de 0.18. 0.18 megapascales. Aquí nosotros acabamos de encontrar el esfuerzo en el punto C. Nuevamente les reitero la invitación para que ustedes en casa saquen el esfuerzo para el punto B. Ya están todas las propiedades geométricas, lo único que tienen que hacer para sacar el esfuerzo en C es determinar los signos nuevamente de estos esfuerzos de flexión. El resto queda exactamente igual. Van a obtener el estado de esfuerzos y con eso van a poder publicar en este canal los resultados que obtengan a partir de sus cálculos. Ahora, vamos a ver la dirección que va a llevar cada uno de estos esfuerzos. ¿Por qué?
Si bien es cierto, el esfuerzo normal, ¿qué dirección llevaría? Si nuestro corte fue así como lo estamos poniendo a continuación, la dirección de nuestros esfuerzos es perpendicular al corte, es decir, viene algo más o menos así. De acuerdo a nuestra convención, vendría en la dirección X. Y entonces, pues vamos a poner aquí en la dirección X, aquí también en la dirección X, y el cortante ¿en dónde estaría actuando? Pues estaría actuando en el plano XY y en el plano XY. Hasta aquí, ingenieros, con esto hemos encontrado todo lo que el problema nos ha solicitado. Ahora, ya que llegaron al final de este video, vamos a ver material adicional, lo que llamamos como un bonus. Y lo que vamos a hacer con estos esfuerzos que acabamos de obtener, esto ya queda fuera del libro de texto, es solamente por cultura general. Vamos a obtener las deformaciones principales. Para obtener estas deformaciones principales, primero vamos a obtener los esfuerzos principales. Y para ello, pues bien, vamos a dibujar primero un plano cartesiano. Aquí podemos apreciar que vamos a tener la dirección en Y y vamos a ponerle una dirección en X. Ahora bien, hay que recordar que en el eje horizontal vamos a tener nosotros esfuerzos, mientras que en el eje vertical vamos a tener cortantes, normales y cortantes. Aquí está nuestro origen. Ahora bien, para sacar los esfuerzos principales, vamos a apoyarnos del círculo de Mohr. Y para el círculo de Mohr, nosotros necesitamos trazar 3 puntos. Vamos a trazar el punto A, que va a tener coordenadas sigma x, tau xy. El punto B, que va a tener coordenadas sigma y, menos tau xy. Y después vamos a tener que el punto C es sigma x más sigma y entre 2. Si nosotros sustituimos en los puntos, vamos a tener primero que para el punto A vamos a tener un valor de menos 6.5, 0. Para el punto B vamos a tener un valor de 0,0 porque no tenemos esfuerzo en Y. Y aquí vamos a tener como centro un esfuerzo de ¿cuánto? De menos 6.5 más 0, y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces, eso nos va a dar un valor de radio, del radio del círculo, de 3.25. Ahí está. Estos son megapascales. Ahora vamos a proceder a encontrar los puntos que acabamos de obtener. El punto A, por cierto, todavía no está graduado nuestro plano cartesiano. Pues vamos a graduarlo. Cada uno de estos esfuerzos va a valer 2 unidades. Entonces vamos a tener que es 2, 4, 6 y ya. 2, 4, 6. Vamos a hacer lo propio con el resto de las direcciones. Y listo. Ahora sí, vamos a localizar esos puntos. El primer punto A está a menos 6,0. 2, 4, 6. De hecho es menos 6.5. Pues vamos a ponerlo más o menos por aquí. Aquí se encuentra el punto A porque no hay distancia vertical ya que el cortante vale 0. El punto B se encuentra justamente en el origen y el punto C se encuentra a la mitad de estos puntos que nosotros acabamos de graficar. Entonces, para trazar el círculo de Mohr, ahora vamos a trazar una línea que pase por los puntos A, B y C. Y vamos a trazar un círculo que pase por los puntos A y que pase por los puntos de B. Ustedes pueden trazar un círculo más bonito, desde luego. Y bien, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros no tenemos esfuerzos cortantes en el círculo de Mohr, los esfuerzos principales salen automáticamente. Hay que recordar que los esfuerzos principales es la distancia que hay del origen hasta donde cruza el círculo el eje horizontal. Es decir, aquí vamos a tener un sigma 2 y aquí vamos a tener un sigma
1, que son los esfuerzos principales. Entonces vamos a poner que vamos a ponerle para ¿a qué va a ser igual? Sigma 1 va a ser igual a menos 6.5 megapascales. Sigma 2 es igual ¿a qué? Es igual a 0, que es este punto que nosotros tenemos en el origen. Y me falta el esfuerzo cortante máximo. Ese esfuerzo cortante máximo es la altura máxima de este círculo. ¿Y qué podemos apreciar? Pues que la altura máxima se encuentra con una línea vertical por encima del centro. Sería esta que tenemos aquí. Y sería el radio. Si ustedes observan, sería el valor de radio. ¿Y cuánto vale el radio en este círculo? Pues en esta ocasión, el radio va a ser igual al centro, ya que como pueden ver, el centro queda justo a la mitad de esta circunferencia. Entonces, eso quiere decir que mi esfuerzo cortante máximo va a tener un valor de 3.25 megapascales. Este valor puede ser más o menos, ya que si observan, la distancia vertical hacia abajo va a ser la misma, con la diferencia de que va a cambiar el signo. Y aquí nosotros ya tenemos los esfuerzos principales para el punto A. Ahí está. Ahora vamos a encontrar esas deformaciones principales aplicando la ley de Hooke. Entonces, ¿qué tendríamos? Vamos a tener que, aplicando la ley de Hooke, epsilon 1, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 1 entre E, que es el módulo de elasticidad, que va a multiplicar ¿a qué? A sigma x menos el módulo de Poisson por sigma y. Solamente es en dos direcciones, ya que como ustedes recuerdan, estamos trabajando con esfuerzos planos. Entonces, el segundo va a quedar como 1 entre E por sigma y menos el módulo de Poisson por sigma x. De aquí, ingenieros, vamos a sustituir los valores. Sin embargo, como es un problema improvisado, nosotros no conocemos el módulo de elasticidad del material, porque no conocemos el material. Pero si nosotros decimos que va a ser un acero, entonces el módulo de elasticidad del acero es de 200 gigapascales. Vamos a utilizar ese material y obtengamos la deformación principal 1. Vamos a decir que la deformación principal 1 va a ser igual a 1, vamos a ponerlo de la siguiente manera, vamos a ponerlo como 1 entre 200 por 10 a la 9 newton entre metro al cuadrado. Después, esto lo vamos a multiplicar por sigma 1. Sigma 1 tiene menos, observen, pues resulta de que nosotros tenemos en megapascales expresado este resultado, es decir, en newton sobre milímetro al cuadrado. Pero como estamos trabajando con metros, lo que vamos a hacer es pasar esto a pascales. Y sería menos 6.5 por 10 a la 6, y esto me quedaría como pascales, que es newton entre metro cuadrado. También pudimos haber pasado esto a megapascales. Nos hubiera quedado como 200.000. Pero bien, ya empezamos. Después vamos a tener que es menos y el módulo de Poisson. El módulo de Poisson para los aceros es de 0.3. Entonces, vamos a tener que el módulo de Poisson es de 0.3, que va a multiplicar a sigma. De hecho, aquí estos subíndices los vamos a poner como 1 y como 2. Aquí es 2 y aquí es 1, porque estamos tratando con esfuerzos principales y no con estado de esfuerzos. Y entonces, sigma 2 va a ser igual a 0. Y hasta aquí nosotros ya vamos a poder calcular esa deformación, la cual pues va a quedar como 6.5 elevado a la 6 y lo vamos a dividir entre 200 elevado a la 9. Vamos a tener un resultado de 3.25 por 10 a la menos 5 y esto me va a quedar expresado en metros. Si yo multiplico por 1000, obtendríamos 0. Vamos a ponerlo aquí abajo.
0.0325 y aquí me quedaría expresado en milímetros. Sin duda, una deformación unitaria muy pequeña, pero así tienden a ser este tipo de valores. Ahora, vamos a encontrar la deformación unitaria en 2. ¿Y a qué va a ser igual esta deformación unitaria? Pues va a ser igual a 1 entre 200 por 10 a la 9. Y esto nos va a quedar como newton entre metro cuadrado. Después vamos a tener que es sigma 2, lo cual ya sabemos que tiene un valor de 0 por 0.3 y esto a su vez va a multiplicar a el esfuerzo, que va a tener un valor de menos 6.5 por 10 a la 6. Y listo. Por cierto, aquí esta deformación 1 le vamos a poner un signo negativo, ya que como pueden ver, tiene un signo negativo. ¿Y este esfuerzo cómo quedaría, ingenieros? Pues es exactamente el mismo valor que nosotros acabamos de obtener, pero hay que multiplicarlo por 0.3. Si ustedes hacen esa operación, vamos a tener una deformación de 0. De hecho no es 0, es de 9.75 y esto va a quedar como por 10 a la menos 3. Esto ya nos queda directamente en milímetros. Y con esto, ingenieros, hemos encontrado las deformaciones principales aplicando la ley de Hooke. Ahora, para el punto C es el mismo procedimiento. Vamos a tener que trazar el círculo de Moore para sacar los esfuerzos resultantes y de ahí pues va a ser necesario utilizar la ley de Hooke tal como nosotros lo acabamos de hacer. Sin embargo, también nuevamente les reitero la invitación a que hagan estos cálculos y que pongan el resultado en los comentarios, ya que nos va a ser de gran utilidad a toda la comunidad. Con esto terminamos la parte adicional de este problema. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.